Este último tema trasciende más allá, obviamente, de la práctica diaria de la cardiología y de la medicina interna. Y me corresponde en estos 15 minutos hablarles de un tema muy importante y es el manejo perioperatorio de los anticoagulantes. Para esta charla no tengo conflicto de interés y el primer caso que quiero que valoremos es un paciente que en forma crónica viene anticoagulado y el paciente llega a su consulta eh, o en alguno de sus escenarios clínicos a preguntar cómo hace ese manejo perioperatorio. Jorge es un paciente de 71 años que consultó para una programación electiva de un reemplazo protésico de cadera derecha y el paciente viene anticoagulado crónicamente con un DOAC, ¿sí? Y tiene una fibrilación auricular como indicación de la misma, un Chast-Bak's de 5 puntos, es hipertenso, tiene antecedente de cardiomiopatía isquémica, una falla renal en estadio 3B y su problema articular con unos paraclínicos que muestran una creatinina en 1.4. Y lo que veríamos en este momento es, bueno, ¿qué vamos a hacer con este paciente con respecto a cuáles recomendaciones vamos a dar para este escenario preoperatorio y transoperatorio? Lo primero es que lo que hacemos en la práctica diaria de cardiología es basado en lo que nos mencionan las guías de valoración preoperatoria de cirugía no cardíaca, donde evaluamos básicamente estos 5 aspectos. Todos estos los hacemos durante la hospitalización o en el ámbito ambulatorio, hacemos cálculos de riesgo, definimos el tipo de procedimientos, si el paciente tiene algún tipo de criterios de enfermedad cardíaca activa, pero realmente lo que supone un reto para nosotros es definir tanto riesgo tromboembólico como riesgo de sangrado, independiente de la fuente que usted vaya a revisar con respecto al tema. Siempre vamos a tener básicamente las mismas consideraciones porque en general la gran mayoría de las cirugías o de los procedimientos, llámese intervencionistas o quirúrgicos, requieren la suspensión del tratamiento anticoagulante. Entonces, desde que aparecieron los anticoagulantes directos y con toda la historia que tenemos de evidencia con la warfarina y con los heparinas de bajo peso molecular, pues la primera pregunta que uno se hace al analizar este tema es si es necesario suspender la anticoagulación. Y los primeros estudios, incluso el BRUIS, que fue un estudio del año 2003 que trató de determinar si era necesario en el contexto de procedimientos llevados a cabo por el electrofisiólogo, como colocación de marcapasos o cardiodesfibriladores, si era necesario retirar esa warfarina. Desde ese momento empezaron a aparecer evidencias de que la suspensión de la anticoagulación y el inicio de terapias puente con heparinas de bajo peso molecular, ese switch que se hace entre anticoagulantes, aumenta la posibilidad de hematoma a nivel del bolsillo de colocación del dispositivo. Y unos casi 15 años después de la aparición del Bruise Control 1, apareció el Bruise Control 2, donde básicamente lo hicimos con los anticoagulantes directos, que eran pues relativamente más recientes a la warfarina, y en este estudio se encontró que la interrupción como tal del DOAC o del anticoagulante directo no se asoció a mayor riesgo de hematoma a nivel de ese bolsillo. Entonces, los grupos, por ejemplo, el grupo español menciona que a pesar de que no pueden dar una recomendación definitiva con respecto a la suspensión de anticoagulantes, cuando tenemos procedimientos de electrofisiología, se puede valorar no suspender la anticoagulación. También hay que tener en cuenta que no todos los procedimientos tienen el mismo riesgo de sangrado. De hecho, en este Position del 2018 europeo, ya se trató de determinar según el riesgo menor, intermedio o alto de sangrado, se trató de determinar y dar una herramienta para que el cardiólogo clínico o la persona que está haciendo esta valoración para suspensión de anticoagulación definiera riesgo de sangrado del procedimiento. Entonces, por ejemplo, las intervenciones con un riesgo de sangrado menor
por ejemplo, extracciones dentales entre 1 a 3 piezas dentarias, cirugías que impliquen el área periodontal, abscesos como intervención dental, la presencia de cirugías de cataratas o de glaucoma, endoscopias que no vayan a ser llevadas a algún tipo de resección de alguna lesión. Esos procedimientos que son considerados de riesgo menor, pues tienen un sangrado, un riesgo de sangrado distinto, así vamos a intervenir, por ejemplo, una cavidad, así vamos a hacer una cirugía abdominal, una cirugía mayor ortopédica y todos estos aspectos debemos de tenerlos en cuenta. En el caso de nuestro paciente Jorge, pues tenemos que el paciente va a ser sometido a una cirugía ortopédica mayor, entonces de entrada el riesgo de sangrado del procedimiento lo vamos a considerar como un alto riesgo de sangrado. De todos los procedimientos que podemos encontrar, hay unos específicamente que se asocian a unas altas tasas de eventos, tanto tromboembólicos como hemorrágicos, y por eso lo saqué de la tabla, porque estas 4 cirugías aumentan el riesgo tanto para un lado, para el riesgo tromboembólico como para el riesgo hemorrágico. En eso están las arterectomías carotidias, las cirugías mayores que impliquen algo relacionado con cáncer, cirugías cardíacas y neurocirugías. Otro aspecto importante es que todos los pacientes no tienen el mismo riesgo tromboembólico. De hecho, sabemos que, por ejemplo, a mayor puntaje de Charlbach vamos a tener mayor riesgo tromboembólico, pero no solo es la fibrilación auricular la que se correlaciona con estos altos riesgos. También recuerden que las válvulas mecánicas en posición mitral, incluso en posición tricuspidea, en posición aórtica, especialmente esas prótesis antiguas que eran monodisco, se asocian a un alto riesgo de evento tromboembólico. Hay otras situaciones clínicas, en el caso, por ejemplo, de eventos tromboembólicos venosos, como los tromboembolismos venosos recientes o pacientes con trombofilias graves, como la deficiencia del factor 5 de Leiden en forma homocigótica o el déficit de la proteína COS o el síndrome de anticuerpo antifosfolípido. De estos pacientes de entrada, si van a ser llevados a cirugía, hay que tener en cuenta que tienen un alto riesgo tromboembólico. Charlbachs altos con respecto a fibrilación auricular y la valvulopatía reumática mitral, como ya sabemos y como es conocido, se asocian con un alto riesgo tromboembólico. Entonces, nuestro paciente Jorge, por ejemplo, tiene un Charlbach de 5 puntos, entonces le diríamos que tiene un riesgo hemorrágico alto y un riesgo tromboembólico moderado. También, pues, el Position del 2018 nos menciona también este riesgo tromboembólico relacionado con esas circunstancias clínicas, y ellos miren que el punto de corte del Charlbach ya por encima de 5 ya lo consideran alto. Entonces depende de la escala que usted o de la fuente que usted revise, pero en términos generales son pacientes de riesgo intermedio a alto. Hay que tener en cuenta que el principal determinante para conocer en qué momento hay que suspender el tratamiento anticoagulante es la vía de eliminación, ¿sí? Vamos a ver que a diferencia del principal determinante para el reinicio, que tiene que ver con circunstancias ya un poco más técnicas y quirúrgicas relacionadas con resangrado, cuando vamos a retirar un anticoagulante hay que tener en cuenta la vía de eliminación. Por ejemplo, si el paciente está anticoagulado con warfarina, lo que nos menciona la literatura es primero determinar si es necesaria o no la anticoagulación. ¿Por qué? Porque si no es necesario el retiro, por ejemplo, cuando se va a extraer una sola pieza dentaria o el paciente va a ir a una cirugía de catarata o se le va a implantar un marcapaso, como vimos en los estudios iniciales, especialmente el Control Bruce Control, estos pacientes pues usualmente se llevan directamente a la intervención. Cuando es necesaria el retiro de la anticoagulación con warfarina, debemos de hacer una segunda pregunta. Si es necesario o no hacer puente, ¿sí? Hacer puente con heparinas de bajo peso molecular. ¿Eso qué nos los va a decir? Eso nos lo va a decir el riesgo tromboembólico del paciente. Se considera en términos generales que si el paciente no requiere la realización del puente, se puede parar la warfarina 5 días antes del procedimiento. Mientras que si el paciente va a ser llevado a cirugía, tiene alto riesgo tromboembólico
y definitivamente necesitamos dejarle el puente con heparinas de bajo peso molecular, pues se usa en forma rutinaria las heparinas de bajo peso molecular 3 días antes de la cirugía, con retiro de la dosis anticoagulante plena 24 horas antes, si es profiláctica 12 horas antes, y en el caso de los pacientes con muy alto riesgo de resangrado se reinicia 48 a 72 horas después del procedimiento quirúrgico. Hay que tener en cuenta que la recomendación del retiro de warfarina 5 a 7 días antes de la intervención es si el paciente está en rango terapéutico. ¿Por qué? Porque hay varios escenarios. Primero, que el paciente esté en rango supraterapéutico. Si está así, tenemos que determinar el INR deseado antes del procedimiento, que usualmente es por debajo de 1.5, y sopesarlo con el riesgo hemorrágico. Si está subterapéutico, es necesario que se suspenda 4 días antes el manejo con la warfarina, y en todos los casos se recomienda llevar al paciente a la intervención con un control del INR mínimo de 1.5. ¿La terapia puente sirve o no sirve? Eso nos lo dijeron dos grandes estudios que son absolutamente necesarios cuando vamos a revisar este tema. El Orbit-AF trató de determinar si había algún tipo de diferencia y se encontró que con respecto al riesgo de sangrado, aumenta el riesgo de sangrado cuando utilizamos la terapia puente. También apareció el Bridge. El Bridge es un estudio de no inferioridad donde se trató de determinar si esos pacientes anticoagulados con warfarina, los cuales iban a ser llevados a procedimientos quirúrgicos y requerían el retiro de esto, trató de determinar si había alguna incidencia con respecto al aumento de riesgo de tromboembolismo arterial, y se encontró que no había diferencia, pero sí mostró el estudio que en este grupo de pacientes la incidencia de hemorragia era mucho mayor. Hay que tener en cuenta que el CHATS que utilizaron en este estudio era de 2.3 y que solo el 3% de los pacientes tenían puntuaciones de 5 o 6. Entonces, un estudio que, si bien nos dice algunos aspectos con respecto a la terapia puente, es necesario mirarlo a profundidad para definirlo. También hay metaanálisis un poco más recientes que han mostrado que en términos generales la terapia puente con heparina puede aumentar el riesgo de eventos hemorrágicos. En el caso de que usted requiera hacerlo, pues usted tiene que definir no solo el riesgo de sangrado perioperatorio, sino también el riesgo de tromboembolismo, y definir si el paciente se beneficia de dosis de anticoagulación plenas. En el caso de que haya un alto riesgo de tromboembolismo, es preferible optar por esta estrategia y usar lo que básicamente hacemos en la práctica clínica diaria, que es usar enoxaparina, ya sea en dosis profilácticas, en dosis plena, y en el caso de los pacientes con falla renal, usualmente los dejamos con las infusiones de heparina no fraccionada y PTT de control cada 6 horas para definir este nomograma. ¿Qué hago si el paciente está anticoagulado con DOAC? Está claro que hay que definir si el paciente tiene una urgencia quirúrgica, sí o no, y si es necesario suspenderlo. Si el paciente está en el contexto de un procedimiento electivo y es necesario suspender el anticoagulante, tengo que definir el riesgo tromboembólico. Si es un riesgo alto, por ejemplo, se podría pensar en la necesidad de una terapia puente con heparinas de bajo peso molecular, pero si el riesgo es bajo o moderado, se puede suspenderlo sin terapia puente. Y de hecho, muchos de los flujogramas también tienen en cuenta que en el caso, por ejemplo, de riesgo de sangrado alto, se puede suspender los anticoagulantes directos 2 días antes, y en el caso, por ejemplo, de dabigatran, debemos de tener en cuenta no solo el riesgo de sangrado, sino la tasa de filtración. En términos generales, si la tasa de filtración está por encima de 50, se suspende un día. Si está entre menor a 50, depende, pero usualmente se puede hacer entre 72 a 96 horas, y hay varias tablas. Esta tabla es muy útil. En el caso, por ejemplo, de nuestro paciente que tenía 31 mililitros minuto, este paciente requería, en caso de que estuviera anticoagulado con dabigatran, 96 horas o más, apixaban más de 48 horas y rivaroxaban más de 48 horas. Esta tabla es muy útil y está en términos generales, que es de uno de los artículos de la revisión, pues nos dan una forma más clara cuántos días antes
debo suspenderlo y cómo reiniciarlo. También hay un escenario para redondear el tema y es el paciente que viene anticoagulado crónicamente con warfarina o con DOAC y que llega en el escenario de un politraumatismo, ¿sí? Con un sangrado activo. Este es el caso de Augusto, un paciente de 61 años que llega con politraumatismo y venía anticoagulado por una FA. Esa anticoagulación crónica, pues lo primero que tenemos que hacer en el estudio es definir qué tipo de anticoagulante tenía. En el contexto, por ejemplo, de los nuevos anticoagulantes, lo que debemos de hacer es tratar de definir, ojalá una prueba cuantitativa del efecto farmacológico del medicamento, pero pues en la práctica diaria lo que tenemos es el PTT activado o el PT en el caso por ejemplo, del dabigatran o del rivaroxaban, y cualquiera de estos pues nos va a permitir definir, en el caso de que esté con una relación mayor a 1.2, si hay necesidad de uso de agente reversor, pero en términos generales tenemos, como mencionaba el doctor Sánchez en la anterior charla, tenemos en algunas instituciones idarucizumab para el contexto, por ejemplo, de uso si el paciente viene anticoagulado con dabigatran. En el contexto de antagonistas de vitamina K, si la cirugía no es urgente, se puede administrar 10 miligramos y esperar las 6 a 8 horas del tiempo de inicio de acción. Y si es urgente, pues se debe administrar el complejo protrombínico en 35 a 50 unidades internacionales por kilogramo según el objetivo del INR para determinar la finalización de esa anticoagulación con la warfarina. Finalmente, en el Position Europeo nos menciona algunas medidas, no olvidar la resucitación, la necesidad en el caso, por ejemplo, de trombocitopenia o incluso de la presencia de algunos anticoagulantes, la sustitución plaquetaria, el uso de plasma fresco congelado. Incluso hay evidencia en el contexto de sangrado mayor no amenazante de la vida, ácido tranexámico y desmopricina. Y en el caso de que ustedes tengan la posibilidad de usar los anticuerpos monoclonales humanizados como es el idarucizumab para dabigatran, pues se puede hacer esa reversión directa desde el punto de vista del escenario de urgencia. No olvidar la opción del octaples o el complejo protrombínico y el uso de los derivados de plasma. Y finalmente también nos mencionan que este sangrado pues lo deberíamos de clasificar y según eso vamos a tener las diferentes medidas para soportar al paciente y evitar básicamente los desenlaces de mortalidad que son tan severos usualmente. Hay que tener en cuenta entonces que hay que definir el escenario ambulatorio de la cirugía urgente, siempre recordar en el contexto especialmente de los DOACs la tasa de filtración glomerular y en su institución definir la presencia y disponibilidad del antídoto.